Comenzamos la semana pasada una serie, Año Nuevo, serie nueva, acerca de la mente de Cristo. Y hablaba en el mensaje anterior acerca de la mente y la definía como un centro de operaciones en el cual se determina la actitud que cada uno de nosotros tiene ante la vida. Y mencioné al menos dos definiciones, exegéticamente hablando, de cómo podemos entender la idea, el concepto, la teoría de mente según el Nuevo Testamento. Uno de ellos, el que me gustaría retomar en el día de hoy, era dianoia. No sé si recuerdan, había dos, uno de ellos era dianoia, que refiere a la acción de meditar, de reflexionar, básicamente de pensar para luego ese pensamiento llevarlo a la acción, es decir, que se traduce en una acción concreta. Es obvio decir que nosotros actuamos conforme a cómo pensamos, pero es relevante, es interesante si nosotros ponemos esto de relieve, entendiendo que Jesucristo, al igual que nosotros, en su humanidad, Él también tenía que ejercer la dianoia, Él también tenía que reflexionar, meditar, pensar para llevar a cabo acciones específicas. Vamos a compartir Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 9. Allí dice que la actitud de ustedes, es decir, de nosotros, debe ser como la de Cristo. Un pasaje muy conocido, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó, ¿qué dice? Voluntariamente. Fue su voluntad, su deseo, rebajarse, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a nosotros, enfrascándose en un cuerpo vulnerable, mortal. Y al manifestarse como hombre, a su vez se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Vamos en reversa, ahora que acabamos de leer esta cita, entendamos que nuestro pensamiento, nuestra dianoia, nuestra reflexión, nuestra meditación debe producir una actitud como la de Cristo. ¿Y qué dice Filipenses que es la actitud de Cristo? Que Él no se aferró, no se agarró de nada de lo que Él era o lo que Él sabía. Al contrario, tomó una forma semejante a la nuestra. Es decir, voluntariamente se hizo igual a nosotros. ¿Y qué lección tan importante es para la vida del creyente de continuo a lo largo de toda su profesión de fe? La humildad de Jesucristo. Qué lección tan valiosa. Yo en lo personal considero que es uno de los tres pilares en los que se basó el éxito de su ministerio terrenal. La humildad. Incluso Jesús mismo nos invita en Mateo 11:29 a vivir una vida de humildad. Él dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. A todos los que tienen la Reina Valera 1960 le está picando en ligera. ¿O no? Como los conozco. Bueno, los invito a que con este mensaje podamos descubrir cómo Jesús a lo largo de su vida terrenal tomó decisiones que forjaron en él una mentalidad de humildad. A que podamos explorar cómo Él escogió una vida de siervo y que nosotros todos juntos podamos también descubrir los beneficios que la palabra de Dios nos asegura que tiene la práctica de la humildad para nuestras vidas. ¿Amén? Les invito a que hagamos esta breve oración para disponer nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender y aumentar nuestra fe. Señor, te damos gracias por este día estar una vez más en tu casa. Te glorificamos, te reconocemos en este lugar. Declaramos que solo tú, Señor, eres digno de toda honra, de toda alabanza. Te pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para que podamos abrirnos, Señor, a que tu palabra sea en nuestros corazones sembrada y que germine. Te pedimos, Espíritu Santo, que
aumentes nuestra fe, que nos ayudes a creer, que rompas con toda dureza, con toda incredulidad, para que en esta tarde nos vayamos de aquí prosperados y bendecidos espiritualmente. Y yo te doy toda autoridad para que solamente tú estés hablando a tu iglesia en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Una de las virtudes más referidas en toda la Biblia es precisamente la humildad. La Biblia nos insta a que podamos desarrollarla, pero también nos exige que la practiquemos. Y es muy importante entender la diferencia entre que seamos... ¿Lo entendió? Ahí voy. Es muy importante que entendamos la diferencia entre que la Biblia nos insta y también nos lo demande. En el Nuevo Testamento, la idea de la humildad continúa de lo que la Biblia expone en el Antiguo Testamento. Así que voy de atrás para adelante en este libro sagrado y les comparto un fragmento del libro profético de Isaías, capítulo 66, verso 2. Dice: pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, palabra del Señor. Remarquemos esto. Dice que la mirada, la atención, el agrado y la bendición de Dios está sobre ¿quiénes? Sobre los humildes, claramente. Por esto y mucho más, Jesús ya al comienzo de su ministerio público, en lo que es el Sermón de las Bienaventuranzas, hace una invitación, una bienaventuranza. Él dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Para entender mucho mejor la humildad, quiero definir junto a ustedes dos sustantivos con los cuales se entremezcla a lo largo de todo el texto bíblico. El primero de ellos es mansedumbre. Este mismo está en la cita que les acabo de parafrasear de Mateo 5:5. De hecho, esa cita dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La definición que más me gusta de mansedumbre la escuché hace unos días. Dice que mansedumbre significa fortaleza bajo control. Tomá. Fortaleza bajo control. Ser manso, no menso, manso, consiste básicamente en poder tener dominio hacia uno mismo, hacia sus pasiones, hacia su carácter. Es decir, es practicar un tipo de humildad interiormente. El otro sustantivo que comúnmente se asocia a humildad es humillación. Y esto más bien se expresa cuando hay una acción hacia un tercero, hacia otro, que puede ser hacia Dios, hacia mi hermano, hacia una autoridad. Y es más bien de orden exterior, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en la última cena. Jesús está con sus discípulos y en esta ocasión decide lavar los pies de sus hombres, de sus discípulos. Y Pedro, como esto era algo totalmente deshonroso para un maestro por aquellos días, según la tradición judía, ¿qué es lo que dice? Jamás me vas a lavar los pies. No solo porque se ve que hacía rato no se ponía talco, Pedro, pero acá el asunto era que era completamente deshonroso. Un rabino, un maestro, no podía lavarle los pies a sus discípulos. Pero Jesús es alguien que va mucho más allá de sus enseñanzas. Él no se queda con las palabras. Él con sus obras demuestra una actitud humilde. Entonces decide lavarle los pies. Y les dice, ¿qué es lo que le dice a Pedro? Si yo no hago esto por vos, vos no vas a tener parte conmigo. No es tan solo el acto de purificación a lo que refiere. Le está diciendo, si no te enseño ahora, antes de dejarte, lo que es la humildad, no vas a tener parte conmigo. Y Jesús bien sabía que ese hombre iba a ser un pilar, un fundamento de su iglesia. Así que la mansedumbre y la humillación constante de nuestro Señor Jesucristo demostraban que Él a cada paso de su vida terrenal estaba, oí bien, decidiendo ser humilde. Es decir,
Esto no era algo que tan solo sucedía o que estaba en él. Pedro diciéndole, no me laves los pies, y él insistiendo, tiene que ver con una decisión, con algo volitivo, con algo voluntario de nuestro Señor. Él insistía en que debía ser así. Jesús decidió en todo momento ser humilde. Lo decidió al venir, dice Filipenses 2, que Él se despojó de sí mismo. Es decir, renunció a su gloria. Renunció a su lugar junto al Padre. Y Él vino a este mundo y se hizo de carne y hueso como nosotros. Vivió en un cuerpo vulnerable como el nuestro. Luego también lo decidió, por ejemplo, al nacer. Jesús es el Rey de Reyes, ¿cierto? ¿Nació en un palacio? ¿Con una alfombra roja tendida? ¿En los brazos de dos padres que eran reyes prominentes? No. Lo decidió incluso al nacer, porque dice la palabra de Dios que Él nació en un humilde pesebre, en una aldea que se llamaba Belén, en la región de Judea, rodeado de los pastores, que eran, como decirlo, un oficio de lo más común, de lo más vulgar. Dice Lucas 2:7 que su madre lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Es decir, ni siquiera una habitación para este recién nacido. Y me encanta porque dice que en quien fueron creadas todas las cosas, esto dice Colosenses, en los cielos y en la tierra, se ponía a disposición de una mujer creada. Y dice la palabra que ella le cambiaba los pañales. También lo decidió al servir. En una ocasión vino la madre de dos de sus discípulos, Santiago y Juan, y con un entendimiento muy parcial, muy limitado, sobre todo terrenal, acerca del reino mesiánico, le dijo que por favor le dé un lugar de honor a sus dos hijos cuando se instaure su reino. Y Jesús le respondió con su decisión de humildad. Jesús le dijo en Mateo 20, 27 y 28, el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre, él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Lo decidió incluso en la manera en que se entregó. ¿Recuerdan la noche en el huerto de Getsemaní? Dice la palabra que vinieron los guardias del templo a apresarlo para llevárselo al juicio más injusto de la historia. Y en ese mismo momento uno de sus discípulos lo defendió a filo de espada. Y la exhortación de Jesús demostró incluso su decisión de humildad. Porque Jesús le dijo a este hombre, le dijo, ¿acaso vos no creés que si yo no oro a mi Padre ahora mismo, Él no envía 12 legiones de ángeles para defenderme? ¿No entendés que esto es una decisión mía? Que soy yo quien se está entregando. ¿No lo podés ver? En Juan 10, 17, 18, Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad, su decisión, su elección. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Bueno, mansedumbre, fortaleza bajo control. Todas estas decisiones que Jesús iba tomando a lo largo de su experiencia terrenal determinaron también su manera de relacionarse, de vincularse con los demás, que por supuesto estaba totalmente signada por la humildad, principalmente porque él no buscaba ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de reconocimiento. Nuestra naturaleza, y bien digo naturaleza, normalmente busca el reconocimiento en los demás, el tan complicado espejo social, en el cual todos buscamos construir nuestra identidad, validarnos como personas a través de lo que otros ven, aprueban o desaprueban de nosotros mismos. Y esto se debe principalmente a que somos seres relacionales, somos seres sociales. Dios lo diseñó así. No está mal
El problema es cómo enfocamos nuestros deseos y detrás de qué vamos cuando buscamos crear esa identidad. Bueno, Jesús en esto no se equivocó. Jesús en esto no se equivocó porque no buscaba el reconocimiento de los demás como algo para sí mismo. Es decir, él no buscaba ser reconocido para acreditarse algo, para ser destacado él mismo. Sin embargo, en un mundo tan vanidoso, tan arrogante, la humildad es toda una novedad. Y tenemos que asumir que la personalidad de Cristo Jesús, en aquellos días, y hoy sería igual, era tremendamente magnética. En su santidad, en su sabiduría, en su poder. Todo el mundo era atraído hacia él. Así todo, él vivía humildemente. Tan humildemente que dice la palabra de Dios que cuando él estaba en el mar de Galilea con sus discípulos, estaban navegando, vino una tormenta y comenzó a azotar la barca y los discípulos empezaron a entrar en pánico porque pensaban que se iban a ahogar, que se iban a morir. Pero él se despertó de su siesta, reprendió a la tormenta, ordenó al mar que se calme y todo el miedo y toda la situación de pánico pasó. Pero una vez que eso había sucedido, los discípulos se miraban y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Porque no lo reconocían. Porque él no andaba atrás del reconocimiento, ni siquiera con los más íntimos. Él vivía humildemente. Tan humildemente vivía que cuando sanaba a los enfermos, a los menesterosos, ¿qué hacía luego de sanarlos? Les decía, no le digas a nadie nada de quién te sanó. A lo sumo mandaba algún leproso para el templo para que los religiosos recalcitrantes se dieran cuenta de que la misericordia y la gracia y el poder de Dios no tienen día ni horario. Tanto vivió él de una manera humildemente que cuando uno de sus discípulos termina de entender su identidad mesiánica, Pedro dice, vos sos el Hijo del Dios viviente. Tan poco buscaba reconocimiento que en ese momento le dijo, bendito Pedro. Y dirigió el reconocimiento ¿a quién? Esto no sale de tu propio razonamiento, esto te lo reveló el Padre. En ningún momento él se quedaba con ningún tipo de reconocimiento, aun cuando podían tener un destello de su deidad. Aún en esos momentos el Señor se alejaba del reconocimiento. Incluso en Marcos 8:30, luego de esta confesión mesiánica de Pedro, dice que Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él, que a nadie le digan que era el Hijo de Dios. Es increíble porque teniendo todo el poder para controlar la naturaleza, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, teniendo todo el discernimiento para conocer lo que había en la mente de los hombres, discernir las intenciones de su corazón, teniendo la posibilidad de hacer cualquier tipo de prodigio, de señal, de milagro. Así todo, él nunca buscó reconocimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él no buscaba ser exaltado por los hombres. Y ahí hay una gran lección para cada uno de nosotros. Él no buscaba la exaltación de los hombres. Y entiéndanme esto, no se asemeja a nuestras falsas modestias. No. Jesús no buscaba la exaltación de los hombres porque él conocía muy bien los tiempos y las sazones. Él sabía cuál era el cronograma de Dios y no dudaba de su soberanía. Entendía los propósitos de Dios para su vida. Oh, ¿no será que necesitamos eso para poder vivir en humildad? Esto mismo que les digo se puede evidenciar en la cita de Juan 5:41, Jesús diciendo, no acepto que la gente me dé gloria. Corta.
No acepto que la gente me dé gloria. No lo acepto. ¿Recuerdan cuando alguien le dijo maestro bueno? Lo mismo. No acepto que la gente me dé gloria. No busco reconocimiento, no busco ser exaltado por los hombres. Es más, en Juan 8:50 demuestra dónde está depositada su confianza. Dice, aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme. Amén. Cuando el hombre deja de perseguir su propia gloria, es Dios quien le provee honra. Jesús no quería ser exaltado humanamente porque eso es, no sé, solo fama, ¿no? Y la fama podría ser tranquilamente tropiezo en su camino hacia la cruz del Calvario, ¿o no? Creo que esto se clarifica aún más en un momento en que Él multiplica los alimentos y le da de comer a 5.000 y dice que las multitudes querían en ese mismo momento alzarlo como rey. Y miren lo que dice Juan 6:15. Dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza. ¿Qué significa que diga que esto era a la fuerza? Que no contaban con el apoyo de quién. De Él. Con la voluntad. No estaba en sus pensamientos ser el rey de los hombres en un reino terrenal. Dice que cuando se dio cuenta que querían hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Porque no hay lugar más alto que estando a solas con Dios. Te puedes alejar de todo ahí. El mundo te va a querer llevar alto para que cuando estés bien arriba, ¿qué? Caigas en picada. El mundo te va a ensalzar, te va a querer motivar con llegar a las alturas para que desde ahí arriba caigas. El mundo tiene una mente, tiene intenciones conforme a quien lo gobierna. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Satanás en el desierto cuando lo tentó a Jesús? Lo llevó al pináculo, a lo más alto del templo. ¿Cuántos recuerdan? El diablo lo quiso llevar ahí arriba para probarlo. ¿Para probar en qué? En su identidad. ¿Y a qué lo animó? Le dijo, tírate, demostrá quién sos. Si sos el Hijo de Dios, van a venir los ángeles a buscarte, va a estar todo bien. Porque justamente cuando el hombre asciende, se prueba quién es. Jesús esta prueba la puede pasar, pero el hombre terrenal, nosotros, cuando estamos más alto, demostramos quiénes somos y casi siempre terminamos cayendo. Por eso Jesús no buscaba ser exaltado, Él no buscaba estar en donde está el pináculo, en un lugar visible, en las alturas. Él no buscaba estar en el lugar de adoración de Dios, no. No. Él tenía una mentalidad humilde. Él no quería estar arriba. Y como no quiso estar arriba, como dice Efesios 2:20, terminó estando abajo y es el fundamento de la iglesia. Miren qué importante. Miren qué importante es no buscar el reconocimiento y la exaltación de los hombres. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. La Biblia nos anima y nos insta una y otra vez a tener una actitud humilde como la que había en la mente de Cristo, que vez tras vez decidía voluntariamente, reflexionaba, meditaba, insistía, perseveraba diligentemente en ser humilde. La Biblia nos insta a que desarrollemos una humildad que no busca el reconocimiento de las personas. Es más, dice que cuando nosotros confiamos en los hombres, ¿qué pasa? Maldito el hombre que confía en el hombre. Es más, dice que nuestro propio corazón es engañoso. La Biblia nos insta a que busquemos
la humildad, a que perseveremos en ella como lo hacía la mente de Cristo. Y nos anima, nos da un incentivo para hacerla, nos da beneficios en torno a la humildad. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Si de exaltación se tratara, la humildad es el camino, porque Santiago 4:10 dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Para el que necesita sabiduría, ¿cuántos necesitan sabiduría en este tiempo? Ok. Humildad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:2, con humildad viene la sabiduría. ¿Cuántos necesitan relaciones más sanas, más estables, más amigables? Ah, no, mira acá, yo tengo una iglesia de toda gente. Oh, ¿me pueden orar? Humildad. Dice Filipenses 2:3 que nos tenemos que relacionar con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Para los que desean vivir en paz, ahora sí van a levantar todas las manos. En estos tiempos de incertidumbre, la humildad. Dice Salmos 37:11, los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran paz. ¿A cuántos les gustaría que Dios escuche siempre sus oraciones? La oferta va mejorando. Para ser escuchado en las oraciones, para ser perdonado y para ser restaurado, una vez más, el camino es la humildad. Dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y lo restauraré. Amén. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. ¡Wow! Bueno, hay un listado enorme, ¿eh? Como que había otras 10 que me moría de ganas de poner. Pero siempre tengo ese relojito que me corre. Una mente humilde tiene muchísimos beneficios, pero uno de los mejores de todos ellos es que logra ver las cosas con la claridad que solo puede aportar la sencillez. Miren, hagamos un ejercicio. Si nosotros pensamos en el cielo, muy probablemente nosotros vamos al texto, ¿no? Entonces empezamos a construir ese collage de Apocalipsis, ¿no? Porque es un misterio, ¿no? Entonces le ponemos calles de oro, ¿no? Agarramos y le ponemos, como dice Apocalipsis 21, puertas de perla. Y empiezan a venir todas esas imágenes tan difíciles de interpretar a primera vista, que los 7 sellos, que las 7 trompetas, que esto, que el otro. Y se nos hace difícil representar el cielo. Pero Jesús, que tenía una mente humilde, ¿a qué comparó el reino, su propio reino? Una semillita de mostaza. Eso es el poder de la humildad. Hace sencillo aún lo más complejo. ¿Ves? La humildad podría inclusive ayudarnos a vivir mucho más simple. Mucho más simple. Por eso Jesús nos anima y nos dice, tomen mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí y tendrán descanso para sus almas. ¿Cuánto necesitan? Yo necesito descanso para mi alma, hermano, siempre. Amén. Cuando llegue este reino del cual les hablaba, cuando todo sea juzgado, la palabra de Dios nos dice que no va a haber más lugar para el orgullo. Dice Isaías 2:11 que entonces el orgullo humano será rebajado, es decir, doblegado, sometido. Y la arrogancia humana será humillada. Y que solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. Mirando aquel día, proyectándonos hacia aquel glorioso día. Pensemos, si Cristo no se aferró a nada
de lo que era, de lo que él conocía, ¿por qué nosotros tenemos que aferrarnos al materialismo, al orgullo, a la autosuficiencia? ¿Por qué nos aferramos a la jactancia, a la arrogancia? ¿Por qué? Si Él, siendo Dios, no se aferró a nada y nos dio el ejemplo, nos dio la regla, nos mostró el camino. La Biblia dice de nuestro Señor que todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y Él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Nos dio este ejemplo, en el cual Él nos enseña el sometimiento humilde. A veces se nos escapa esta bella, preciosa y gloriosa parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque como que nos quedamos abombados, ¿no? con ese Cristo de poder, con ese Cristo de milagros, con ese Cristo invencible. Y está bien, porque todo eso también vino a demostrar, a predicarnos quién Él es. Pero que no se nos escape la tortuga, que no se escape que nuestro Señor caminó en sandalias y se llenó los pies de tierra. Que no se nos escape que Él voluntariamente decidió ser mortal, como cada uno de nosotros. No dejemos de contemplar a ese Cristo que se rodeaba de huérfanos, de viudas, de enfermos, de menesterosos, de marginados de todo tipo. Ese Cristo que dijo claramente con sus labios: no vine por los justos, vine por los pecadores. Amén. Venga la banda, por favor. La invitación es a que nos dejemos enseñar por la humildad de Jesús. La invitación es a que no nos quedemos con esa versión rebelde, necia y obstinada que se quiere aferrar a nosotros, a una vieja naturaleza. Por el contrario, entendamos que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Nuestro Paracleto, nuestro ayudador, nos va a ayudar a que nuestra mente se someta, se doblegue a la humildad de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Realmente me falta mucho por doblegar, lo confieso abiertamente. El Espíritu Santo tiene tarea conmigo. Pero creo. ¿Sabes por qué creo? Porque Jesús es hermoso. Y me muero por llegar a la media de sus tobillos al menos. Me atrapa, me conquista. Cada vez que leo las palabras y busco de Él, tiene todo de mí. Créeme que no hay hueso demasiado duro de roer para Dios, ¿sabes? No importa lo que Dios se enfrente cuando se trata de vos. Él puede hacerlo. Él puede desarrollar una mente humilde. Aunque probablemente muchos te hayan dicho que no hay manera. Aunque vos mismo o vos misma quizás seas el primero en descreer que esto sea realmente posible. Yo quiero decirte que Dios puede hacerlo, que su Espíritu Santo puede hacerlo. Mira a Moisés, un hombre que se resistía a ser usado por Dios. ¿Y cómo terminó? Siendo el líder de su pueblo. Y dice la Biblia que sobre toda la tierra, él era el hombre más manso. Alguien que era capaz de asesinar.
Miro a Pablo, un líder religioso de lo más arrogante y jactancioso, lleno de orgullo, un orgullo asesino, y se terminó convirtiendo en un mensajero, en un heraldo de la gracia divina, en alguien que predicaba la misericordia como nadie. Miro a Pedro, un hombre impulsivo, que parecía que era siempre gobernado por su mal genio y su carácter, y terminó convirtiéndose en un apóstol, en un fundamento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo hombre terminó diciendo en una de sus cartas: por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias. En otras versiones dice sus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que tal vez parte de lo que está batallando con nuestra humildad tiene que ver con nuestras angustias, nuestros miedos, con nuestra necesidad de ser reconocidos, de ser aprobados. Necesidad insatisfecha porque la ponemos en los hombres y no en la fuente de todo amor y de toda gracia, en la fuente que es nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Yo no sé qué es lo que tenga que derrotar el Espíritu Santo, lo que tenga que horadar en ese corazón endurecido, lo que tenga que revelar en esa mente cerrada, para que puedas desarrollar una actitud humilde, para que puedas renovar tu mente conforme a la mente de Cristo. Pero creo profundamente, por quien lo prometió, que lo puede hacer. Creo profundamente que si Él empieza una obra, Él la termina. Y creo que no te va a desamparar. Fiel es el que prometió, iglesia. Está haciendo una obra que tendrá pasajes dolorosos, demasiado hondos, en los cuales tendremos que negar todo lo que creemos o sabemos de nosotros mismos. Pero bien rápido, Él nos dio el ejemplo: despojate. Bien rápido, despojate. Porque muy probablemente eso es lo que se está interponiendo entre tu humillación, tu mansedumbre y el pecado. Ahí donde estás, te animo a que en esta hora puedas entregar toda dureza del corazón, toda jactancia, toda demanda, todo rencor, para que puedas pedirle en esta hora al Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo de Dios, que pueda obrar en tu vida, en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, para que puedas empezar a decidir voluntariamente una vida de humildad, una vida en la que entiendas que no hay nada mejor que someterte a la voluntad de Dios. Aunque el mundo se burle, aunque el mundo lo vea como locura, no hay nada más hermoso que agradar al Padre. No temas por lo que pueda venir. No temas por lo que otros digan. Jesucristo no dudó, Él siempre confió y ahora está a la diestra del Padre. Te animo a que en este tiempo tomes decisiones voluntarias acerca de una mente que busca, que procura, que resguarda diligentemente una vida de humildad. Que calles toda palabra de división, de discusión, de murmuración, y que le pidas al Espíritu Santo que santifique tu boca. Te animo a que busques en este mismo momento, que el Espíritu Santo incluso te revele en qué áreas
necesitas ser aún mucho más regenerado. Padre, reconocemos que necesitamos de ti, de la llenura de tu Santo Espíritu. Cristo Jesús, tú que medias entre el Padre y nosotros, tú que intercedes por nosotros, ayúdanos a llegar con esta oración a ese trono de gracia en el cual nosotros encontramos socorro en el momento oportuno. El momento oportuno es ahora, es aquí. Necesitamos una renovación de nuestra mente. Hemos, a lo largo de nuestras vidas, muchas veces dejado pasar oportunidades, momentos de felicidad, de contentamiento, de gratitud, por tener mentes cerradas, jactanciosas, orgullosas. Renunciamos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, a toda trampa, a toda maquinación del enemigo que está obrando en nuestra mente, a toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Quita todo velo, Espíritu Santo de Dios. Permítenos ver la verdad, permítenos ver a Cristo. Permítenos ver a ese varón perfecto. Espíritu Santo, llévanos a Él. Llévanos hacia Él, a ser conforme a Él. Redime nuestras mentes, no una vez más, como nunca ha pasado en nuestras vidas. Redímenos en nuestras mentes. Santifica nuestros pensamientos. Confronta todas aquellas meditaciones y reflexiones que no abrigan un pensamiento santo. Líbranos de este cautiverio mental y ayúdanos a ser como Jesús. Sabemos que una mente renovada, conforme a la mente de Cristo, nos hará prosperar en todo lo que hagamos, en todas las relaciones, en todo lo que sirvamos, en todo lo que trabajemos, Señor. Bendícenos con una mente renovada. Gracias te damos, Señor. Y te alabamos en espíritu y en verdad, Señor.